Siempre el grato placer de oírlos cuando termina cada exposición, con lo cual les digo que aquí venimos a escuchar, pero también a preguntar. En la fecha de hoy conmemoramos, la teníamos para la semana pasada, pero dado el fin de la campaña electoral y la situación de las marchas, decidimos posponerla para hoy. Tenemos la conmemoración de los 80 años de la victoria del Ejército Rojo, del Ejército Soviético, sobre el nazismo. Y esto parece que no solamente en los ámbitos donde se estudia historia, como que forma parte de un agregado, como que forma parte de un parche, como que no es tan importante. Y sí es importante una película hollywoodiana donde las guerras se acomodan en un guión. Pero no solamente es importante conocer eso, sino saber cuál es la importancia de un hecho tan extraordinario como fue la derrota del nazifascismo en Europa. Como en la historia no se trabaja sobre lo que pudo haber sido, sino lo que fue, pero también hay la libertad de explorar y qué hubiese sido de nosotros. No es que iban a venir, es que estaban aquí, o corrijo, no es que estaban, es que están aquí. Entonces, están aquí y los vemos en la televisión, en la prensa, en la radio, en la calle, en la universidad, en la empresa, en la compañía. Entonces, es una amenaza latente el fascismo. No es el fascismo, el de hoy no carga la cruz gamada, ni los cascos aquellos tan característicos de los alemanes, ni anda Hitler por allí por las calles, pero sí hay una cantidad de pimpollos del nazismo que están en el vientre de la historia, y hay que conocer lo que fue el fascismo, el nazifascismo, para tener la precaución. Es un mal inherente a la humanidad, como son las enfermedades o algunas enfermedades. Entonces hay que tener conocimiento para impedir en todo lo posible que nazcan y hacer todo lo posible para impedir que se desarrollen. Tenemos con nosotros al camarada Carolus Weber, viejo conocido, venido de las tierras, venido de tierras hermanas y se aposentó en tierras tropicales de Venezuela. Es presidente de la Casa de la Amistad Vietnamita Venezolana, ¿no? Y tenemos con nosotros también a Marcos Fuenmayor, conocido por casi todos los que estamos aquí. Fue durante años director del Archivo Histórico de Miraflores y actualmente es presidente de la Fundación Juan Bautista Fuenmayor. Ellos conocen de este tema y lo conocen no solo en el papel, sino que tienen data histórica desde luego, pero no es la data académica para lucirse con palabras, sino que además de que saben, pueden decirnos cómo fue que se desarrolló ese fenómeno en Europa y cómo fue derrotado, y los riesgos que corremos en nuestra América Latina, que es un continente de paz, aunque haya quienes encienden la mecha de la guerra. Los riesgos de un continente como el nuestro y del caso venezolano lo vemos todos los días en la mediática, en la televisión, en las redes sociales. Entonces, es como que cuando vamos al colegio a aprender cómo se vive en civilidad, tenemos que aprender del conocimiento de estos dos compañeros, camaradas, invitados hoy, sobre los riesgos, el peligro y de todo este problema del nazifascismo. Bienvenido, Carolus. Encantado de tenerte por aquí. Bueno, pues, por edad, ¿quién habla primero? Marcos, ¿verdad? Ah, Carolus. Está muy bien. Muy bien, fantástico comenzar hoy el día en ese ambiente
revolucionario bolivariano y naturalmente también recordando a esos colosos revolucionarios, académicos, investigadores, marxistas, que en un tema, es una tarea que me dieron a mí, el título no escogimos nosotros, sino nos dieron la nueva era en el mundo y en Venezuela, a partir de 1945. Hay miles de formas de interpretar eso, de resolverlo, y muy bien. Queremos dar un aporte para el debate. Aquí tengo mis chuletas, que no digitales, sino en libros, que yo siempre defiendo que también tenemos que utilizar los libros. Hay bibliotecas, y especialmente para también llegar a las fuentes, no solamente nutrirnos de mensajes digitales, que muchos tienen malas intenciones, sabemos, sino también siempre debemos llegar a las fuentes. 1945, nueva era. Vamos a ver qué novedades hubo después de 1945, al menos en la introducción. Sabemos que hubo y vivimos cambios constantes. Hubo cambios de todos los estilos, en la parte política, en la parte social, en la parte económica, en la parte cultural, amenazas, riesgos, oportunidades. Por eso también estamos aquí, por eso nos organizamos, por eso también pensamos en la construcción del Estado comunal, cómo organizar la lucha de clase, otra palabra que me atrevo a utilizar, casi prohibido hoy en día, lucha de clase. Vivimos todo eso, entonces esos cambios, y vamos a comenzar también con provocaciones, porque vivimos en esa lucha de clase donde especialmente las jóvenes generaciones reciben mensajes de repente sin analizarlo, sin también tener muchas veces la capacidad de chequear lo que a mí me dicen, ¿eso es correcto o no? Entonces solamente la fecha que mencionó el camarada Manuel está el 9 de mayo. Unos dicen Día de la Victoria. ¿Cuál victoria? ¿Qué está atrás? Ahí hubo unas declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Naturalmente la Día de la Victoria para el imperialismo es la victoria, supuesta victoria de las potencias imperialistas occidentales. Para nosotros, por eso también la utilización del verbo y de los conceptos es importante. Yo lo propongo que es el 9 de mayo, el día de la victoria del Ejército Rojo de la Unión Soviética sobre el régimen nazi-fascista de Adolfo Hitler y Alemania. Es muy largo, pero necesario, porque ya los Estados Unidos, especialmente el actual presidente, ya inventó su victoria al ver que el éxito que tiene el desfile militar en Moscú como símbolo histórico. Pues bien, él inventó su propio día de la victoria, y ahora también va a ser un desfile militar de las Fuerzas Armadas norteamericanas imperialistas. Significa siempre tenemos que tener cuidado en esa lucha de clase que también está a nivel de pensamiento, a nivel de información, y también siempre el peligro de la tergiversación de la historia.
porque hay intereses de clases antagónicas que chocan uno con el otro, y ahí también naturalmente aprovechamos ese momento y ese lugar de la historia insurgente para también prepararnos para el contraataque necesario. Muy bien, yo todavía utilizo algo propaganda de algo que ustedes conocen muy bien, un manifiesto del Partido Comunista. Para ese análisis que hacemos, necesitamos, según mi pensar, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, también la historia analizada a base del materialismo dialéctico histórico, con base marxista, que nos ayuda a ir en el fondo, conocer las razones de todo lo que vivimos, ese bombardeo de noticias que recibimos, que uno dice, hay muchas noticias, pero uno está mal informado, porque muchas veces no hay oportunidad de ver detrás qué hay. Entonces, también en esa dialéctica de la historia que vivimos, no solamente podemos y debemos basarnos en los fundadores del socialismo científico, Marx y Engels, sino también, yo cito aquí algo que le va a sorprender, dice 1945, ¿qué tiene que ver eso con el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre? No podría decir nada, son mundos diferentes, siglos diferentes, pero también me interesa mucho el análisis de nuestros próceres políticamente, ideológicamente, que estaba detrás de esa batalla por la independencia de nuestros pueblos y países. Muy bien, directamente después de la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, bien atrás, muy bien, el mariscal nos dice, nuestra justicia es la misma antes que después de la batalla. Y que eso, cada uno lo interpreta a su manera, ahí necesitamos también apoyo, pero indudablemente yo veo en toda esa generación de los libertadores ya raíces del llamado socialismo utópico. Eso no es de extraño porque había una gran inmigración de perseguidos políticos europeos que exactamente en la lucha de la Revolución Francesa y posteriormente en también los primeros raíces de la lucha por el socialismo, como menciono, todavía mucho impregnado por el socialismo utópico. Realmente ahí encontramos esas advertencias, ese consejo de Antonio José de Sucre, que no solamente tenemos que ganar las batallas, eso es necesario, sino continuar después de la victoria la lucha por la justicia. La justicia siempre para nosotros es la justicia social. Entonces también decimos, el 25 de mayo de ese año, hace pocos días, también tuvimos una gran victoria. Que eso no es suficiente, eso no es bajar la guardia, sino más bien prepararnos para futuras luchas, porque el enemigo sigue presente. También 9 de mayo, en las noticias salió fin de la Segunda Guerra Mundial. No es verdad. Finalmente se logró la capitulación de Alemania, se logró la victoria en el frente occidental de la Unión Soviética
Pero en Asia, especialmente con Japón, siguió 4 meses más la guerra, que finalmente la Segunda Guerra Mundial se terminó el 2 de septiembre, que va a ser otra fecha que vamos a conmemorar, me imagino, el 2 de septiembre, con la capitulación de Japón. Todos esos detalles que muchas veces son filtraciones intencionales del enemigo, para que estamos mal informados, entonces tenemos que también nosotros rectificar. Naturalmente esa nueva era que implicaba también el deseo, la gran esperanza de paz, de una guerra mundial con inmensas destrucciones, con entre 80 y 100 millones de muertos. Había naturalmente el deseo de la paz. Guerra nunca más, guerra nunca más. El mismo deseo que tiene actualmente el pueblo venezolano. También estamos luchando por la paz. ¿Por qué? Porque la paz está en peligro. Estamos otra vez rodeados cada vez más de bases militares de los Estados Unidos, de la OTAN también, en la Guyana vecina. Ahí están los británicos, todavía no tan visibles. Un poco más allá al oriente de Sudamérica, casi no lo mencionamos, la colonia francesa, la Guayana francesa, con sus bases militares, amenazas directas contra la paz del pueblo venezolano. Al otro lado, en el occidente, tenemos bases militares en Colombia, muy cerca de los Estados Unidos, ustedes lo saben, que amenazan la paz. Ellos no están para defender la libertad o la democracia, sino están presentes para intervenir, para destruir la paz, para destruir nuestra república. Entonces, naturalmente, comenzó, sí, lleno de ilusiones, también el tema de una organización a nivel mundial que puede dirigir, controlar las amenazas de posibles guerras. Se crea en 1945 la Organización de las Naciones Unidas, en su mayoría también con la voluntad de resolver los conflictos políticamente, como uno dice, no a través de guerras, no a través de medidas militares, sino a través del diálogo político. Muy bien, esa ilusión estaba ahí, comenzó con 51 países que abarcan el 80% de la población mundial en ese momento, y que había toda esa posibilidad de guerra nunca más. Pero naturalmente ya las intenciones del bloque imperialista eran diferentes. Se crea algo también que mencionamos nosotros aquí en Venezuela, la amenaza del fascismo. También se dice la victoria sobre el fascismo, no es correcto. Era simplemente la victoria del régimen nazi-fascista alemán de ese momento. El fascismo realmente fue más bien protegido, como ahora vamos a ver en algunos ejemplos, y por eso vivimos amenazados por el fascismo. Los últimos años y décadas, ese tema no era fácil en Venezuela. Uno planteaba el tema del fascismo y normalmente vino la referencia de, Adolfo Hitler y Mussolini, lejos en la geografía, en Europa, y lejos también en el tiempo. Muy bien, ¿qué ejemplo podemos dar? Naturalmente había
después de la victoria, uno dice la lucha por la justicia. Recordamos otra vez a Antonio José de Sucre. La batalla por la justicia también vino, y entonces también se impulsó que esos criminales de guerra hay que poner frente a un tribunal, tienen que rendir cuenta, y se formó especialmente por la iniciativa de la Unión Soviética el Tribunal de Nuremberg, que seguramente todos conocemos imágenes. Muy bien, eso subrayo, eso no era la voluntad de los Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia, era especialmente, fue impulsado por la Unión Soviética, que en una época fue muy atacado por el antisovietismo. Entonces, y por eso también los resultados del Tribunal de Nuremberg finalmente fueron muy parciales. Fue un show que se montó, había 22 presos principales, el círculo muy interno de Adolfo Hitler. La pregunta es, ¿solamente había 22 criminales culpables de la Segunda Guerra Mundial? Claro que no. Pero ellos naturalmente fueron protegidos, había 12 penas de muerte. Eso es la justicia, que produjeron unos 80 millones de muertos. Y también lo advierto en imágenes que se pueden interpretar mal. Si ustedes ven los documentales, los videos, ahí ven naturalmente especialmente el personal de seguridad, que eran principalmente norteamericanos, que también puede crearnos, los gringos realmente estaban interesados en esa justicia contra los fascistas. No, recordamos, Alemania fue dividido en cuatro partes. El sur era la zona controlada por los Estados Unidos, y como Nuremberg está en el sur de Alemania y en la zona de los Estados Unidos, en esa época, naturalmente eran ellos los visibles. Pero recuerdo, el impulso fue especialmente hecho por la Unión Soviética y parcial. ¿Por qué parcial? Ya dijimos, solamente una minoría fue realmente juzgado, y la mayoría de los criminales de guerra fueron protegidos por los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. ¿En qué forma? Yo nombro aquí un personaje de repente conocido o no, Werner von Braun. Werner von Braun se hizo famoso porque era el jefe en el régimen nazi de toda la ciencia y la investigación espacial. La cohetería de guerra de los nazis, naturalmente su jefe fue Werner von Braun. Werner von Braun no fue juzgado en Nuremberg, sino fue invitado a los Estados Unidos, recibió la nacionalidad gringa y tuvo naturalmente captado para dirigir todo el programa espacial de la NASA. Eso es uno de muchos ejemplos como realmente los criminales de guerra no le pasó nada, no había justicia. Y aquí me traje la primera chuleta, la segunda, la primera fue el Manifiesto Comunista, recuérdanlo. Aquí existe también en español, pero no lo tengo, el libro Pardo, el libro marrón, que se hizo en la Alemania socialista después, donde están uno por uno los criminales de guerra antes y después del 45. Antes eran altos funcionarios del Estado alemán nazista,
y después fueron altos funcionarios del Estado alemán federal, pero lo que uno dice Alemania Occidental, uno por uno, nombres, apellidos, cargos, y espérate. Ahí está en todas las áreas, significa todo el Estado burocrático nazista alemán quedó intacto, y por eso la amenaza fascista sigue. No fue prohibido, fue prohibido el Partido Comunista de Alemania. Hasta hoy, el Partido Comunista de Alemania está prohibido. Eso sí, se cuidaron mucho. Pero aquí, en el área de todos los ministerios, en el área de la Fuerza Armada, en el área diplomática, eran embajadores con Adolfo Hitler y después embajadores con supuestamente la democracia alemana. Entonces simplemente mueven una muestra cómo se trabajó con diferenciado el tema de los criminales de guerra. Naturalmente, detrás de eso, el interés de las clases, por eso insistimos en la lucha de clase. Naturalmente, los gringos, británicos y franceses protegieron su gente, sus fascistas. Entonces es otra cosa muy importante en esa nueva era, que no era un borrón y cuenta nueva, sino era una continuidad planificada, publicitada, justificada de los criminales de guerra fascista y todo el aparato burocrático fascista. También, naturalmente, la educación. Ahí siguieron los maestros, profesores del fascismo de Hitler y fueron perseguidos la gente de la izquierda y comunista. Muy bien, no nos debe extrañar, pero sí hay que tomarlo en cuenta para que las nuevas generaciones no crecen en ilusiones que supuestamente en el tribunal de Nuremberg se hizo justicia. También queremos mencionar en ese tema que se dice comenzó en 1945, los años después comenzó la Guerra Fría. Eso es la verdad, pero solamente hay una parte de la verdad, porque en sí la Guerra Fría comenzó, como yo lo mencioné hace 2 semanas en el programa del presidente, comenzó directamente después de la Revolución de Octubre, 1917. Todavía ni siquiera los bolcheviques con Lenin habían tomado realmente el control. Y ya en el otro lado del mundo, en el periódico New York Times de 1917, apareció el primer artículo, los bolcheviques. El contenido era eliminar los bolcheviques, eliminar naturalmente toda la tendencia de la izquierda, eliminar toda la tendencia revolucionaria. Y naturalmente nos dimos cuenta que muy temprano el enemigo de clase se dio cuenta la amenaza que implica Lenin, el pensamiento leninista y los éxitos de la Revolución de Octubre. También, naturalmente, después de una lucha antes de 1945, una lucha contra la Unión Soviética, contra la existencia de la Unión Soviética, antes de 1945, que está plasmado aquí en otra joya del libro gordo, que son los famosos juicios en 1938 contra los enemigos de la Unión Soviética. Ahí surgen los cuentos del stalinismo,
de los crímenes, etc. No, ustedes ya saben, aquí en Venezuela lo sabemos, que el fascismo y la contrarrevolución no tienen perdón con nosotros. Y esa amenaza tenemos. El 25 de mayo hubo esa amenaza. ¿Cómo van a terminar las elecciones? Ustedes saben que siempre se quiere negar los intentos de golpe de Estado, que también es algo muy típico. Si no le funciona un golpe, no hay golpe. Bueno, lo mismo pasó en el naciente país de la Unión Soviética, que naturalmente fue en ese momento el único país socialista que estaba bastante solo y siempre amenazado. Y entonces naturalmente había también en la Unión Soviética en esos años lo que exigió Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, exigió justicia. Y yo creo que aquí hoy en día también el pueblo venezolano pide justicia en muchas cosas. De todos los contrarrevolucionarios andan la mayoría libre aquí o en otros países. Siguen con el plan de la contrarrevolución, siguen con el plan de la destrucción de la revolución bolivariana, siguen con el plan de asesinato de los dirigentes de la revolución bolivariana, siguen con el plan de destruir la economía del pueblo venezolano. Entonces, eso siempre existe en la lucha de clase. Muy bien, en la Unión Soviética de 1938 y en la Venezuela o en la Cuba o en la China o en la Rusia hoy en día. Entonces es correcto el concepto de Guerra Fría, que es también discutible porque hay guerras calientes dentro de la Guerra Fría, pero indudablemente que es el tema, la nueva era después de 1945, había eso, había algo muy importante, había los dos bloques, la comparación fastidiosa, ¿qué bloque es mejor? Y naturalmente, si ustedes lo saben, el resultado de esa victoria de 1945 sobre el fascismo, con tremendos, inmensos sacrificios de la Unión Soviética, que hizo el mayor aporte a la victoria, y al otro lado, aparentemente la triunfante y exitosa parte de los Estados Unidos. ¿Cuál es la realidad simplificada? Pues simplemente en los Estados Unidos, ustedes saben, no había guerra, no había destrucción, no había destrucción de la industria, no había esos sacrificios que hizo la Unión Soviética por el otro lado. En esa fastidiosa comparación, donde naturalmente surge el American Way of Life, el ideal de la vida norteamericana, tan seductor, naturalmente comparado con la reconstrucción de la Unión Soviética, destruida por la guerra y diariamente también amenazada por la contrarrevolución, como también vivimos a nosotros. Sin la contrarrevolución, naturalmente nuestra lucha, nuestras vidas serían diferentes. Pero muy bien, en esa comparación también está que hay una cifra aproximada de 400,000 muertos soldados norteamericanos, mucho, 400,000. Pero por otro lado, al lado soviético, había 27 millones
de vidas perdidas, 13 millones de soldados, 14 millones de civiles. Entonces ustedes ven, no caen en esa trampa de la comparación. Naturalmente en los Estados Unidos había chocolate, regalaban chocolate, y en la Unión Soviética necesitaban primero pan y las otras necesidades. También es muy importante hacer justicia en la historia que los Estados Unidos no solamente hicieron minimales sacrificios en esa lucha contra el nazifascismo, sino después de la victoria, que especialmente fue ganada por la Unión Soviética, los Estados Unidos saquearon los países. Porque ellos en sus zonas de ocupación desmantelaron la industria alemana, se lo llevaron a los Estados Unidos. Desmantelaron, destruyeron, saquearon la agricultura, la ganadería, fueron transportados supuestamente como pagos de guerra, transportados a los Estados Unidos. Entonces no solamente no vivieron una guerra en su país, sino además se enriquecieron a través de saqueos de los materiales, pero también, ya dijimos un ejemplo, un robo de los intelectuales, profesionales, científicos, que fueron prácticamente seducidos o comprados o amenazados para salirse de Alemania, de Europa y llegar a los Estados Unidos. Entonces, el robo material y el robo de cerebro es otro punto muy importante al comparar siempre los Estados Unidos, que supuestamente el capitalismo exitoso, y al otro lado el socialismo siempre en dificultades. Otros cambios después de 1945 naturalmente incluyen la geopolítica. Había un cambio de todo, había nuevos países, había el surgimiento del bloque de los países socialistas, que era un gran golpe para el imperialismo, ver la influencia de cada vez más países en ese intento de la hegemonía mundial. Hay una discusión no fácil. ¿Qué es un país socialista? Hay diferentes tipos, con diferente contenido. Pero en general hablamos en Europa 9 países socialistas: la Unión Soviética, Alemania Democrática, Polonia, Checoslovaquia, ya no existe, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Yugoslavia, ya no existe, Albania, ya no existe. Entonces había ese surgimiento ya del poder de la clase obrera, el poder político de la clase obrera en un creciente número de países de África. Nombramos 7: Congo, Etiopía, Mozambique, Benín, Angola, Sudán, Yemen. Asia nombramos 5: China, Laos, Vietnam, Corea, Afganistán. Solamente pocos países, también por la intervención de la OTAN, ustedes lo saben. Pero esta vez en América, Cuba, pero también Grenada. Grenada también había una intervención de los Estados Unidos para derrotar la revolución naciente en Grenada. Fíjate ahí todo ese nuevo panorama geopolítico en sí, en favor del progreso, en favor de la revolución, en favor de la paz, pero también siempre amenazada. Había también algo nuevo después de 1945, la amenaza de la guerra nuclear. Y ese ejemplo también lo tomo
porque muchas veces lo comparamos o igualamos, ¿no? Los Estados Unidos sí son malos, pero también la Unión Soviética también era mala. Muy bien, ¿cuál es la verdad si ustedes investigan? La pregunta es, ¿quién comienza un conflicto? ¿Y quién tiene el derecho a defenderse? También en Venezuela. Los pueblos tienen derecho a defenderse. Entonces, en el tema militar y especialmente la amenaza nuclear, ¿quiénes eran los primeros? Los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que formaron la OTAN, conocida por nosotros. Eso existió primero. Después, naturalmente, para mantener el equilibrio y no sea destruido por el enemigo, la Unión Soviética creó el bloque militar del Pacto de Varsovia. Pero no es correcto decir, no, ellos tenían, pero ellos también. No, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la responsabilidad? Es el imperialismo. Naturalmente, también en esa amenaza nuclear se logró algo que hasta el momento sí se vio, el equilibrio nuclear, porque ya hay un arma, no cualquiera, hay un arma para la destrucción de la humanidad. Entonces no sirve solamente que yo tengo más, sino con los pocos es suficiente destruir todo nuestro planeta. Entonces también el impulso de la Unión Soviética, que primero tenía que hacer muchos gastos para lograr ese equilibrio de paz, que uno sabe la guerra es ganancia en el capitalismo, pero es sacrificio en el socialismo y en la revolución, porque son gastos que se deben dedicar más a todas las necesidades sociales. Pero también repetimos la advertencia del comandante Chávez. Somos una revolución pacífica, pero armada. Muy bien, 20 puntos. Eso es el dilema, es la dialéctica, que la paz hay que defenderlo con algo que en sí no queremos hacerlo, la construcción de armas, pero es necesario para salvar el proceso revolucionario de los pueblos. Ya dijimos, la formación de nuevos estados, nuevas fronteras, que todavía están cambiando. Ahí no mencionamos de países que de repente desaparecen. De repente es una mala palabra, incorrecta, una palabra incorrecta. Son destruidos por el enemigo. Ahí nombramos Checoslovaquia. Yo lo conocí, la juventud ya no lo conoce, ya no existe. La parte de Yugoslavia ya no existe. Y eso también siguió hasta nuestra época, donde uno dice, muy bien, Libia ya no existe, Siria ya no existe, Irak, Afganistán, en esas guerras imperialistas fueron destruidas, y toda América Latina, donde todavía sigue la línea principal de la doctrina Monroe, estamos amenazados de desaparecer. Por eso tenemos que defendernos, prepararnos, no solo militarmente, sino también ideológicamente, políticamente. Tomar conciencia, y eso es la tarea de todos nosotros, todos los días. Deben surgir como hongos en todas partes la escuela de cuadro, donde la juventud y todos los sectores populares reciben formación política e ideológica correcta, no la de enemigo, a través de Netflix
o de otros canales. Había también algo que afecta a nosotros, el cambio cultural. Se impone la mal llamada, entre comillas, cultura occidental, que es atractiva, sabemos, para la juventud, parece exitosa. Entonces también esa cultura occidental, que es también la destrucción de la verdadera historia de los pueblos, eso también sigue una amenaza para nuestros pueblos. Hay una anécdota que también quiero mencionar aquí. En el 2000, ustedes todavía no habían nacido. En el 2000, en la guerra contra Yugoslavia, había un hecho escalofriante. En Yugoslavia fue bombardeado la embajada china por fuerzas de la OTAN. En pleno tiempo de paz, porque no había guerra entre dos países que justificaba eso. Pero esas provocaciones continuas del imperialismo, tenía un caso concreto: bombardeo de la embajada de China en la Yugoslavia. Muy bien, nosotros, todavía militantes de la juventud comunista, fuimos a la embajada china aquí en Caracas para dar solidaridad. Pero además, naturalmente, con nuestra mentalidad, preguntamos: ¿y ustedes qué van a hacer? Porque estamos acostumbrados, tú me golpeas, yo te devuelvo el golpe. Y el embajador chino, y eso es muy importante también para entender mucho la política china, dijo en ese momento, 2000, ya muchas cosas cambiaron, no estamos preparados, porque también es muy importante, plantear la lucha, pero no la lucha donde podemos perder, sino tenemos tener las herramientas para ganar la lucha. Y la lucha, ustedes saben, está planteada entre China y los Estados Unidos. Pero en ese momento el embajador chino nos puede ayudar. Nos dijo, son simplificados especialmente 3 cosas que todavía no estamos preparados, que es una ventaja para el imperialismo gringo. Primer punto, el dólar, que en ese momento todavía dominaba toda la economía mundial. Eso está cambiando positivamente, sabemos. Pero muy bien, todavía es una de las fortalezas. Uno dice, ya no vale nada, pero finalmente, aquí también en Venezuela ya todo el mundo tiene un dólar en el bolsillo. Eso primero. Después, el embajador chino mencionó la ventaja en ese momento de la ciencia y tecnología militar de los Estados Unidos. Y hay muchas otras áreas que están en desventaja, pero todavía en ese momento en la ciencia y tecnología, especialmente la satelital también, los Estados Unidos tenían una ventaja. Por eso China no va a comenzar una pelea donde está en desventaja. Y por último, también menciona que todavía existe algo que tienen los Estados Unidos, sus bases militares en centenares en todos los continentes, y están el único país que está, como uno dice, en los 7 mares. Aquí en América Latina estamos cuidados por la 4ª flota, cuidado entre comillas. Entonces eso también en una lucha que está planteado también en Venezuela, en la confrontación de los sistemas, en la lucha contra el imperialismo, contra el fascismo, tenemos que medir
muy bien si ya estamos preparados para una confrontación directa. Y si no estamos preparados, tenemos que prepararnos con mucha autocrítica. Entonces, muy bien, son esos cambios en el mundo a partir de 1945 hasta hoy. Seguimos cambiando, seguimos, y quiero finalizar con esas fortalezas. Hablamos de cosas, debilidades. ¿Cuáles son las fortalezas después de 45? Primero, el surgimiento de los países socialistas, que eran antes controlados por el capitalismo. Ahora están en manos de los países socialistas. El movimiento de liberación nacional. El mapa todavía estaba lleno de colonias. En Asia, África, América Latina. Muy bien, comenzó un gran movimiento contra las colonias. La idea de la tricontinental de Che Guevara, y esa lucha contra las colonias, en su mayoría exitosa, naturalmente, recordamos, tenía la solidaridad de la Unión Soviética, de China y también de Cuba. Cuba que recibía solidaridad y da solidaridad. Otro concepto también nuevo, revolucionario, que no tiene nada que ver con la competencia capitalista. Tenemos el movimiento de los países no alineados, otro poder que se enfrentaba al imperialismo, que se enfrentaba al capitalismo y al colonialismo. Entonces, a partir de 1955, hay países que en ese equilibrio nuclear dijeron, tenemos que defender nuestros propios intereses, y se formó entonces el bloque, el movimiento de los países alineados, siempre con líderes destacados. Para todos esos movimientos siempre necesitamos una vanguardia, que en ese momento era Nehru en India, Nasser en Egipto y Sukarno en Indonesia, que comenzó con 28 países que ya no estaban bajo el tutelaje del bloque imperialista colonialista. Entonces vemos como a partir del 45 la hegemonía, el mundo unipolar deseado de los Estados Unidos, del imperialismo, cada vez se reduce más, pero la lucha sigue, la amenaza sigue. Hay en ese movimiento de paz algo que vale la pena hacer otro evento: el Congreso Mundial de los Partisanos de la Paz, 1949, con una destacada participación de Venezuela. Nosotros no lo sabemos, con una delegación destacada de venezolanos y venezolanas que estaban reconocidas en ese Congreso Mundial de la Paz como una fuerza importante. Eso necesitamos nosotros para la autoestima de nuestro pueblo, y si no lo sabemos, naturalmente el enemigo nos baja el autoestima. Entonces, una provocación para un próximo evento: el Movimiento por la Paz y el Congreso Mundial de la Paz, que yo tengo también aquí, es toda una chuleta, donde está presente Venezuela, donde Venezuela estaba en el presidio con Miguel Otero Silva. ¿Se conoce todavía Miguel Otero Silva? Donde estaba la participación del general Cabaldón. El mundo lo conoce, nosotros de repente no lo conocemos. Donde en esa delegación estaba un proletario, trabajador petrolero. Había esos cerebros, Héctor Mujica, Miguel Otero Silva, etc.
esos grandes intelectuales, pero también estaba el proletariado, la clase obrera, y como provocación para que ustedes se interesen. Miguel Otero Silva estaba en el presidio. ¿Y quién dio el discurso por Venezuela? Y me emociono, el representante de la clase obrera. Una historia venezolana, donde entre todos esos intelectuales de máximo nivel dieron el derecho de palabra al Francisco Rodríguez, obrero petrolero. Entonces, eso es nuestra historia, que tenemos que también reconocer a partir del 1945. Entonces, muy bien, hay muchas otras cosas interesantes, pero ya me pasé mucho. Agradezco, espero haber dado un pequeño aporte, una provocación para estudiar y dialogar más, para defender finalmente nuestro pueblo, nuestra patria y nuestra revolución. Hasta la victoria. Gracias, Carol. Muchísimas gracias. Interesantísimo todo esto que nos has comunicado y seguramente valdrá la posibilidad de otra invitación, Carolus, para ese Congreso de la Paz, inclusive el Congreso de la Juventud, en la que también estuvo presente Venezuela, y conocer un poco más de estas proyecciones de América Latina y de Venezuela en las luchas del proletariado. Vamos a escuchar a Marco Fuenmayor. Tiene 5 minutos, Marco Fuenmayor. Como le consta al profesor Carrero, yo escribo poco y hablo mucho, ¿no? Sí. Bueno, el camarada Carolus nos acaba de hacer un retrato de la actual situación mundial y nacional como producto de la nueva era iniciada en 1945. La preparación de esta cátedra incluso comenzó con una pequeña polémica en torno al título, ¿no?, sobre el carácter universal o el carácter nacional de la nueva era que se iniciaba con el final de la Segunda Guerra Mundial y la derrota temporal del fascismo en aquel momento. Llegamos a la conclusión de que existe una nueva era a partir de ese año a nivel universal, pero existen, tomando en cuenta la cantidad de sujetos de derecho internacional que existen actualmente, pues algo así como 192 eras nacionales, porque realmente en 1945 se partió la historia no solo a nivel global, sino también a nivel de cada uno de nuestros países. Justamente Carolus actualmente preside la Casa de la Amistad de Venezuela con Vietnam, y en ese año, el 2 de septiembre, el mismo día que se rendía Japón, Ho Chi Minh proclamó la independencia de Vietnam, con todas las consecuencias que eso trajo a nivel nacional de Vietnam y a nivel regional en Asia, incluso y a nivel universal. Hasta ahí hay pasajes de la historia de Venezuela relacionados con la guerra de Vietnam. En el caso particular de Venezuela, es evidente la ruptura que se produce entre mayo y agosto con la derrota del fascismo en Europa y en Asia, y la ruptura que se produce en Venezuela con el derrocamiento de Medina Angarita. Es un solo proceso. O sea, el final de la Segunda Guerra Mundial y el final de lo que aquí se llamó el régimen andino, forma parte del mismo proceso. El imperialismo se vio obligado a plantearse, incluso antes del final de la guerra, la nueva forma de dominación que iba a surgir. El desmantelamiento de los imperios coloniales
y su sustitución por una nueva forma de dominación, que es el neocolonialismo. Todo esto inserto dentro de la geopolítica mundial y dentro de las rivalidades interimperialistas. En la Segunda Guerra Mundial, que fue la guerra realmente mundial, la guerra del 14, pues en realidad tuvo una, a pesar de que influyó en todo el mundo, pues tuvo una más limitada, una expansión, no solamente el desarrollo operativo de la guerra, sino incluso su influencia, las consecuencias en el mundo, incluyendo la revolución bolchevique, fue más limitada en comparación con lo que pasó con el conflicto del 39 al 45. En la guerra, en el final de la era anterior, en el final de la era que se cierra en el 45, no solamente fueron derrotadas Alemania, Italia y Japón, también dentro del mundo occidental fueron derrotados los imperios coloniales y francés, el imperio colonial británico y el imperio colonial francés. Los Estados Unidos, con su intervención tardía en la guerra, no solamente hicieron que la Unión Soviética se desangrara con 27 millones de muertos y gran cantidad de su territorio como teatro de operaciones de la guerra, ¿no?, destruido, sino que también permitió que se desangrara Inglaterra y permitió la derrota de Francia cuando los nazis tomaron París. Los Estados Unidos hicieron un cálculo muy frío, muy cínico, no sé si utilizar esta metáfora, muy psicópata. Estoy aplicando un término de la patología individual para procesos sociales mucho más complejos, ¿no?, y nacionales. Pero Estados Unidos hicieron el cálculo de que el resto de sus potencias rivales se destruyeran para quedar ellos como la potencia hegemónica. Y de no haber sido por el triunfo de la Unión Soviética, el triunfo militar con mucho sacrificio sobre la Alemania nazi, la hegemonía norteamericana durante este periodo de la Guerra Fría hubiese sido única, pues hubiera sido de pensamiento único, de lo que pretendieron luego, sin éxito en los años 90, establecer. Los Estados Unidos abren Occidente, la alianza anglo-norteamericana, abre el frente de Normandía apenas en junio de 1944, o sea, menos de un año antes de la rendición de Alemania, con el objeto de que todo el peso y todo el esfuerzo de la guerra recayera sobre la Unión Soviética, como efectivamente ocurrió en gran medida. También permitieron que los Estados Unidos permitieron que Inglaterra fuera bombardeada durante casi 2 años, con el objeto de ellos intervenir en la guerra sin una potencia que pudiera rivalizar con ellos. Todo esto se manifiesta en cada uno de los países del mundo, particularmente en América Latina y particularmente en Venezuela. Venezuela, desde 30 años antes del estallido de la guerra, desde la segunda década del siglo XX, era objeto de la rivalidad entre los capitales petroleros británicos y norteamericanos. Como dijo uno de nuestros adversarios políticos, los ingleses llegaron primero, pero los norteamericanos terminaron punteros. La Caribbean, que aquí era como se conocía la Shell al principio, la empresa anglo-británica, comenzó la explotación petrolera en Venezuela en 1914. La Standard Oil recién la comenzó fue en 1921, pero la Standard Oil terminó siendo la empresa dominante, la empresa monopólica dominante. Durante la Segunda Guerra Mundial, Venezuela vive la singularidad de la situación universal. O sea, después de una guerra no tan fría, incluso una guerra caliente que hubo contra la Unión Soviética después de la Revolución Bolchevique,
cuando todos los ejércitos de Europa se volcaron para intentar frustrar el experimento revolucionario y fracasaron. ¿Sí? La Rusia Blanca, como sabemos. Sí. Una vez que la Unión Soviética logra sobrevivir, y aun cuando no logra extender su revolución hasta Europa Occidental, pero sí se logra pasar a la etapa de la construcción del socialismo en un solo país, la dirección de la política mundial anticomunista la tiene el Imperio Británico. Los norteamericanos vienen ascendiendo, pero los británicos son aparentan continuar siendo la potencia hegemónica que vienen siendo desde hace un siglo, ¿no? Esto se manifiesta en Venezuela a través de estas rivalidades de unos capitales con otros, ¿no? Y cuando sobreviene la Segunda Guerra Mundial, la coyuntura es aprovechada por un sector de la burguesía venezolana para obtener mejores condiciones en la explotación de la riqueza petrolera, ¿no? Es aquí donde surge la reforma petrolera de 1943, que unificó el régimen de concesiones y que aumentó la participación del Estado en los beneficios de la renta, aun cuando el saqueo por parte del capital imperialista seguía siendo muy grande. En esta reforma petrolera del 43, los capitales británicos, que aún en plena coyuntura de la guerra y en plena sangría que estaba, en plena ocupación de Holanda y en pleno bombardeo de Inglaterra, seguían operando. O sea, la Shell desde 1930 había trasladado la dirección de su empresa para Aruba, previendo lo que iba a pasar en Europa 10 años después. Y continuaron operando y continuaron con la misma fuerza, rivalizando con los capitales norteamericanos. Pero en vista de esta situación de minusvalía en que podía encontrarse el capital británico, entonces ellos fueron comprensivos frente a la reforma venezolana, no así la Standard Oil. La Standard Oil se opuso con todas sus fuerzas a la reforma petrolera, incluso hasta una polémica pública en la cual el presidente de la Creole salió del país, fue sustituido por otro. La administración Roosevelt, que en ese momento era aliada de la Unión Soviética en la guerra antifascista, tuvo que aceptar las nuevas condiciones de explotación del petróleo en Venezuela, pero una vez que terminó la guerra en 1945, ya el imperialismo estaba preparado para administrar la nueva situación. Este fenómeno no era solo con respecto a Venezuela, sino era general en América Latina. Se trataba de sustituir a los antiguos dictadores, caudillos, estilo Juan Vicente Gómez y estilo Rafael Leónidas Trujillo, Anastasio Somoza, por líderes nacional revolucionarios del estilo de Rómulo Betancourt, Víctor Raúl Allá de la Torre, el PRI mexicano, que tenía una dirección colectiva. Es paradigmático el caso de Juan Bosch, el caso de Santo Domingo. Estas son cosas que se van a reflejar 20 años después, en los años 60. Pero de cualquier manera, esta evolución de la estrategia del imperialismo, desde las dictaduras represivas a los gobiernos populistas que ejecutaran reformas controladas por la clase dominante y que ganaran el apoyo de la clase obrera para estos sectores emergentes de la burguesía, cambiaron el carácter de la contrarrevolución en nuestro continente y también generaron mucha confusión en todas partes, no solo en Venezuela. En Venezuela siempre tuvimos el conflicto sobre la caracterización que los sectores revolucionarios pudieran hacer del reformismo que encabezaba Acción Democrática. Y esta confusión incluso
se mantiene hasta que comienzan las rupturas internas dentro de la Acción Democrática en los años 60. Y esto trae polémicas en el seno de los sectores revolucionarios, en el seno de la izquierda. Siempre hubo conflictos por identificar cuál era el adversario ideológico y el adversario material interno. Y todo esto forma parte de la nueva era que se inicia en 1945 con el triunfo de la coalición aliada. Triunfo que, como ya hemos observado, no fue los sacrificios aportados no fueron equitativos. Recientemente, y esto de alguna manera anecdótica, hemos visto la polémica que se ha presentado aquí en Venezuela por la inauguración de un monumento en la Plaza Venezuela alegórico a la victoria soviética sobre el fascismo. Yo le recordé a las personas con las que he tenido oportunidad de conversar ese tema, que en 1945 el general Medina Angarita inauguró una avenida en Caracas, una de las primeras avenidas modernas que hubo en Caracas, con el nombre de Avenida Victoria, en alusión a la victoria sobre el fascismo, justamente. Incluso esta arteria vial, años después, fue rebautizada con el nombre de Avenida Presidente Medina, pero los adversarios, los que derrocaron a Medina, han mantenido el rótulo de Avenida Victoria, y esa ha sido una de las toponimias más difíciles de consolidar en la conformación urbanística de nuestra ciudad. De hecho, todavía hoy en día uno ve los rótulos puestos por las autoridades de la Revolución Bolivariana que dicen Avenida Victoria. Bueno, sería bueno reivindicarlo como una alusión a la victoria sobre el fascismo que fue en el frente oriental y no en el frente occidental, como han querido hacerlo ver. Hace más de 30 años se escribieron estas palabras. No, más de 30 no, en realidad más de 40. Todos estos hechos hay que repetirlos y hacerlos conocer a las nuevas generaciones, porque han surgido historiadores interesados que intentan menoscabar el papel del pueblo y de las Fuerzas Armadas soviéticas en la destrucción del fascismo. Por eso es que esta insistencia machacona en reconstruir nuestra historia, nuestra en sentido universal y nuestra en sentido nacional también, para evitar o para combatir las deformaciones que pretenden engañar a las nuevas generaciones y deformar las características y la formación de nuestra propia identidad y de todas las victorias, todas nuestras luchas. Merecería hacer otra cátedra, otra sesión para caracterizar al fascismo, porque observamos que en el debate, y en esto me ayudó mucho la intervención del camarada Carolo, ¿no? En el debate se caracteriza al fascismo como una conducta y no se estudia el sustrato ideológico del fascismo como vanguardia del capitalismo en la lucha contra la liberación de los pueblos. Hay muchas particularidades del fascismo, pero todas con una característica común, que es ser el muro de contención cuando la burguesía, cuando las libertades burguesas no son suficientes como muro de contención contra la emancipación de las clases obreras, entonces surge el fascismo. Ha sido los fenómenos que observamos con el falangismo en España, con el Rex en Rumania. Hoy en día lo estamos viendo, o sea, no menciono al fascismo italiano y al nazismo alemán porque son los famosos, vamos a decirlo así de alguna manera. Pero hoy en día estamos viendo cómo la burguesía a nivel internacional en Occidente está abandonando las formas del liberalismo burgués y están surgiendo estos fenómenos neofascistas como el de la Meloni en Italia, como el de Orbán en Hungría. El auge, los avances que han tenido los partidos
pseudonacionalistas de extrema derecha en Alemania y en Francia. En este contexto, la expansión de la OTAN mucho más allá de sus fronteras originales, no solamente violentando el Tratado de Minsk, ¿no? Y tratando de llegar ya no a los países que fueron democracias populares en Europa Oriental, sino incluso penetrando en las antiguas repúblicas soviéticas, que es lo que ha dado origen a la guerra de Ucrania. Pero más extravagante que eso, a la OTAN la tenemos aquí en Colombia, justamente. No hay ningún territorio más lejano del Atlántico Norte, como dice el nombre de la OTAN, que nuestra vecina República de Colombia. Y a pesar de los avances que han tenido las fuerzas progresistas en Colombia, el tema de las 9 bases militares no es objeto de polémica, es algo de lo que no se habla, es algo que no se toca. Entonces realmente el peligro del militarismo y sus expresiones fascistas lo tenemos presente, no es un acontecimiento histórico que terminó en 1945. Aún aclarando las confusiones que se presentan con regímenes neoliberales que hubo en el Cono Sur, paradigmáticamente el de Pinochet, pues, que siempre fue caracterizado fascista por su conducta represiva, pero sin embargo su modelo económico era totalmente apegado a la empresa privada y lejos del corporativismo que caracterizó el nazismo alemán y el fascismo italiano. Entonces, toda esta complejidad nos conduce a querer clarificar exactamente cuál fue la nueva era que surgió en 1945. O sea, el tránsito de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría. Que la Guerra Fría fue fría a nivel de las grandes potencias, pero fue muy caliente en el tercer mundo. Los procesos de liberación nacional fueron muy sangrientos. El año 45 se inició con grandes expectativas. En febrero se hizo la conferencia de Yalta, donde se suponía que el nuevo orden mundial iba a quedar estabilizado. Ya antes de esto se había producido el fenómeno del brauderismo en los Estados Unidos, ¿no? Era unas hipótesis desarrolladas por el secretario general del Partido Comunista de los Estados Unidos, Gerald Brauder, según las cuales proyectaba la alianza contra el fascismo, la proyectaba para la posguerra. Él publicó 2 libros, uno era Victoria y posguerra, y el otro era Teherán, nuestra senda en la guerra y en la paz, referido al primer encuentro que hubo entre los 3 grandes líderes de la coalición antifascista, ¿no? Churchill, Roosevelt y Stalin. De manera que en febrero, cuando se produce la conferencia de Yalta, es cuando Venezuela se decide a declarar algo que llamaron eufemísticamente el estado de beligerancia con el eje. Venezuela nunca le declaró la guerra a Alemania y a Japón, no nombró Italia porque ya para este momento había sido derrocado Mussolini, ¿no? Ya Italia se había cambiado de bando, ¿no? Estaba ocupada militarmente por los aliados en el sur y por los alemanes en el norte. Pero en Venezuela hubo mucha resistencia. A pesar de ser el abastecedor de petróleo de los aliados, hubo mucha resistencia a involucrarse directamente en la guerra. Incluso hubo denuncias de que la Standard Oil, siendo capital norteamericano, le vendió buques de petróleo al gobierno de Franco, que era presuntamente neutral, un gobierno fascista, pero que no se quiso involucrar en la guerra directamente para sobrevivir, y al gobierno de Pétain, que era el gobierno de Vichy, el gobierno de colaboracionista de la Francia ocupada. Sí. En este contexto, hubo que, a pesar de que el presidente Medina sí era partidario de involucrarse en la coalición antifascista, en lo que la Carta del Atlántico llamó las Naciones Unidas, y a pesar de las agresiones que sufrió Venezuela como abastecedor de petróleo, porque hubo el hundimiento del barco Monagas en el Golfo de Venezuela, y hubo otros incidentes en el Golfo de Paria. Sí. A pesar de todo eso, la resistencia fue de tal magnitud que hubo de realizarse una sesión del Consejo de Ministros en febrero de 1945, donde el canciller
Carraxiolo Parra Pérez se trajo de acompañante al embajador en Washington, a Diógenes Escalante, con el objeto de convencer al gabinete de integrar la alianza que ellos llamaban en ese momento ya de las Naciones Unidas, aun cuando la ONU como organización todavía no se había constituido, ¿no? Sí. Y aún así, el gabinete, eso se aprobó por un solo voto. La mitad del gabinete estuvo en contra de involucrarse en la guerra. O sea, tanta fuerza tenían las fuerzas simpatizantes del fascismo aquí en Venezuela. Incluso en esa reunión de Consejo de Ministros se invoca una carta que el presidente Roosevelt le envió personalmente al presidente Isaías Medina Angarita. Bueno, yo confieso que yo busqué esa carta en el archivo histórico de Miraflores hasta debajo de las piedras. Lamentablemente no la conseguí. Sí tenemos el acta del Consejo de Ministros, que no tuve oportunidad de fotografiarla para verla mostrada acá en el videobin. Ya tendremos oportunidad de hacerlo. Está publicada en una serie de libros que se titulan así, Actas del Consejo de Ministros. Sí. Y finalmente, esta adhesión de Venezuela a la alianza contra el eje nazifascista también culmina con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y la Unión Soviética en el mes de abril. Dentro de este contexto se da la reforma a la Constitución para suprimir el inciso sexto del artículo 32 que prohibía la difusión y la organización de las ideas anarquistas y comunistas en Venezuela. Esto se da el 5 de mayo y el 9 de mayo se da la rendición de Alemania. Yo asumo el 9, porque por la diferencia horaria el Frente Occidental lo celebra el 8 y la Unión Soviética lo celebra el 9. Y yo confieso mi subjetividad en favor de las luchas por la liberación de los pueblos y asumo como fecha de la liberación el 9 de mayo. Pero ese mismo mes se reúne en el ya desaparecido Teatro Boyacá, aquí en San Agustín, una convención para proclamar la candidatura presidencial de Eleazar López Contreras, con el objeto de sustituir a Medina como un objeto de las fuerzas reaccionarias, de detener los avances que las fuerzas revolucionarias venían obteniendo a nivel mundial y estimulándose a nivel nacional con motivo del retroceso de las fuerzas nazifascistas. En junio se celebra la Conferencia de San Francisco, donde se constituyen las Naciones Unidas. La razón por la cual Venezuela en febrero declaró la beligerancia con el eje era que, fundamentalmente, si no se tomaba una medida de estas características, Venezuela iba a quedar fuera de la Conferencia de San Francisco, donde se reunieron 50 naciones, aun cuando los miembros de las Naciones Unidas originarios son 51, porque se dejó espacio para la firma de Polonia, que no estuvo en San Francisco, pero suscribió la carta inmediatamente porque su gobierno todavía no se había constituido, ¿no? Recién había sido liberada por las fuerzas soviéticas. En el mes de julio, y esta es la parte más importante de nuestra, o el hecho más singular de nuestra vinculación nacional con los acontecimientos universales, en una caliginosa tarde de verano washingtoniano. El término caliginoso tuve que buscarlo en el diccionario porque tiene que ver con el tiempo, ¿no? Pero de verdad que mi erudición no llegaba hasta ahí. Es el término que utiliza Betancourt para describir el día en que él y Raúl Leoni viajaron a Washington a reunirse con el embajador Diógenes Escalante, embajador de Venezuela en Washington, para convencerlo de que aceptara la candidatura presidencial para sustituir a Medina, a quien se le vencía el periodo al año siguiente, en el año 46. Y el objeto de esta alianza entre Acción Democrática y un sector del gobierno medinista era justamente lo que señalé hace rato. Era justamente el cambio de estrategia del imperialismo de sustituir las antiguas fuerzas reaccionarias que podían estar representadas por López Contreras por movimientos nacional revolucionarios, reformistas, que de alguna manera anestesiaran a la clase obrera en todo el proceso de lucha de clase.
en sus reivindicaciones, ¿no? Esta maniobra fracasa porque el doctor Escalante se enferma. Él llega a Venezuela en septiembre ya como candidato presidencial, pero en ese mismo mes de septiembre se manifiestan síntomas de su enfermedad mental y entonces se frustra esta maniobra y como ya el imperialismo a través de Acción Democrática y a través de la Standard Oil representada por la Creoli tenía otra carta bajo la manga, le dan curso a la conspiración que culmina con el establecimiento de la Junta Revolucionaria de Gobierno el 18 de octubre de 1945. Betancourt nunca le tuvo miedo al adjetivo revolucionario, todo lo contrario, él pretendía usurpar esa condición. De hecho, los discursos que él pronunció en su segundo gobierno, ya totalmente alineado con el imperialismo, en los años 60 él los tituló la Revolución Democrática en Venezuela. Por eso yo siempre he considerado como un retroceso de los sectores reaccionarios actuales tenerle miedo a ese adjetivo. La Juventud Revolucionaria Copellana hace pocos años cambió su nombre por Juventud Demócrata Cristiana de Venezuela, y así han habido varios. Yo mismo tuve una polémica hace algunos años cuando falleció Guillermo García Ponce, porque yo publiqué una nota necrológica en la prensa donde me solidarizaba con la familia revolucionaria venezolana por la partida de un luchador de la trayectoria de Guillermo García Ponce, pues. Y alguien dentro de la Fundación Juan Bautista Fuenmayor pretendió evitar que yo utilizara adjetivos revolucionarios porque eso de alguna manera entrecomilladamente te ensuciaba al vincularte con el gobierno de la Revolución Bolivariana, ¿no? Igualito lo utilizamos, igualito publicamos las notas necrológicas como lo había redactado originalmente, ¿no? Pero entonces hago esta referencia porque en contraste con los avances que tuvimos en la década del 40, en el siglo XXI pareciera que hay sectores que están retrógrados totalmente, o sea, que incluso se han rebelado contra sus propias fuentes de inspiración. De alguna manera, la dirección punto fijista nunca promovió explícitamente una intervención extranjera en Venezuela, y menos de carácter imperialista. De hecho, hay muchos ejemplos, ¿no?, en este sentido, pero en 1965 el presidente Raúl Leoni expresamente condenó la invasión a Santo Domingo, y en esto coincidió con los sectores revolucionarios que estaban alzados en armas contra él. Algunos estaban presos en el cuartel San Carlos, otros estaban echando plomo por la calle, ¿no? Pero digamos que el carácter nacional de nuestra dirección burguesa jamás había sido puesto en duda, como lo ha sido ahora con este descaro que ha habido en los últimos 15 años de solicitar explícitamente la intervención imperialista para resolver problemas de política interna, ¿no? Por eso decía que en 1945, cuando se constituye la Junta Revolucionaria de Gobierno, no le tienen miedo al adjetivo revolucionario, y todo lo contrario, pretenden usurpar la dirección de las luchas populares con este tipo de demagogia verbal, semántica. Sí. De cualquier manera, lo que pasó en el 45 determinó el curso de los acontecimientos en Venezuela. Se ha hablado de que ese fue un golpe militar en dos fases, una primera fase en el 45 y otra segunda en el 48 para consolidar la inserción de Venezuela dentro de la Guerra Fría. Bueno, en realidad el proceso es mucho más complejo, ¿no? El imperialismo tampoco tiene una dirección unificada, afortunadamente. En el 48 hubo un conflicto entre el Pentágono y el Departamento de Estado, porque el Departamento de Estado estaba claro en sustituir a los viejos caudillos por nuevas fuerzas nacional revolucionarias, y el Pentágono pues no confiaba en esta agitación populista, ¿no? Prefería confiar en los militares, dentro de los cuales había simpatizantes explícitos, públicos, notorios y comunicacionales del fascismo. En el golpe del 18 de octubre participa un partido reformista nacional revolucionario como Acción Democrática,
en alianza con un grupo de militares, entre los cuales estaban Mario Delgado Chalbó y Mario Vargas, que de alguna manera eran liberal burgueses y en algún caso vinculados a las Fuerzas Armadas norteamericanas, en el caso de Mario Vargas específicamente, ¿no? Sí, pero participaron conjuntamente con un personaje que simpatizaba con el fascismo de manera confesa, no de manera oculta, que era Marcos Pérez Jiménez. Pérez Jiménez nunca fue antiimperialista, pero sí fue muy antinorteamericano, ¿no? Y eso le costó el fracaso de su proyecto político. Al final tuvo que rendirse a los americanos, pero no le sirvió de nada. Con motivo de esta derrota de la que yo hablo, que sufrió un sector de la alianza aliada, o sea, la derrota de Inglaterra y Francia frente a los Estados Unidos, que son los que emergen como potencia hegemónica después de la guerra. Yo siempre he dicho que en 1956, 11 años después del final de la guerra, un acontecimiento ocurrido en el Medio Oriente, los acontecimientos del Medio Oriente siempre influyen en Venezuela, inevitablemente, ¿no? nuestra común riqueza petrolera. Un acontecimiento ocurrido allá que fue la guerra del Sinaí, donde Inglaterra y Francia se aliaron con Israel para agredir a Egipto y mantener su dominio sobre el canal de Suez. En esa oportunidad hubo una coincidencia estratégica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, por diferentes razones. Los Estados Unidos para terminar de hundir a sus rivales, y la Unión Soviética por su postura en favor de la liberación de los pueblos. Ambos condenaron la invasión a Egipto, y los imperios coloniales francés y británico se vieron obligados a retirarse, juntamente con Israel, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho que ese día, el día de la guerra del Sinaí, fue el día en que cambió la suerte de Rómulo Betancourt. Hasta ese momento, él rivalizaba con Pérez Jiménez por demostrarle al imperialismo quién era un gestor más eficiente para sus intereses. A partir de la derrota de Inglaterra y Francia frente a los Estados Unidos, ya digamos que el Pentágono cedió ante el Departamento de Estado y permitió que en Venezuela se estableciera un régimen liberal burgués, que fue lo que nosotros conocimos como el puntofijismo, y que fue quien le hizo frente a las expresiones de la Guerra Fría en América Latina, como fue el surgimiento de la Revolución Cubana y todo el auge que tuvieron las guerras de liberación nacional en ese periodo, ¿no? En la década del 60 en América Latina, ¿no? En otros países se extendió hasta los 70, ¿no? En el caso de Venezuela también hubo una guerrilla prolongada, pero la parte más gruesa fue en la primera etapa, ¿no? En la etapa del PCB y el MIR, ¿no? Luego vino la etapa del PRB, Bandera Roja y la OR, ¿no? Pero ya eso fue, ya ahí se pasó a otra fase. De cualquier manera, lo que quiero dejar sentado, pues, con toda esta conversación que requiere de ser estructurada, ¿no? Y ser ordenada para que tenga más utilidad en su divulgación, es que 1945 no solo fue una nueva era para el mundo, sino una nueva era para Venezuela. El mundo pasó de la hegemonía británica, el mundo occidental me refiero, a la hegemonía norteamericana en competencia con el proceso de liberación que se ejecutó estimulado por la victoria de la Unión Soviética. Proceso de liberación que no solamente fue en Europa Oriental, fue en todo el tercer mundo, fue el desmantelamiento de los imperios coloniales en África y en Asia. Quizás su expresión menos evidente fue en América Latina, más allá de la Revolución Cubana, y bueno, muchos años después vino la Revolución Sandinista y los intentos de Salvador Allende en Chile. Sí, esta nueva era que surge en el mundo y que surge en Venezuela, en realidad se trata del mismo proceso. O sea, todo lo que pasó en Venezuela a partir del surgimiento de la Guerra Fría está condicionado por la geopolítica, sin que esto signifique una excusa, como algunos sectores lo han pretendido hacer, de que el fatalismo geopolítico impide avanzar en las transformaciones acá en nuestro país y en nuestro continente.
Todo lo contrario, hay que tener conciencia del condicionamiento geopolítico mundial justamente para poder superar esa falsa excusa que los sectores reformistas han pretendido utilizar para frenar los avances revolucionarios en nuestro país. De manera que creo que por hoy es suficiente, pero este es un debate que nunca termina. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Weaver. Muchísimas gracias, Marco Fuenmayor. Saludamos la presencia del profesor José Marcial Ramos Guedes y nos alegramos de que haya salido los aprietos de salud que tenía. Y saludamos la presencia de su excelencia el libertador Simón Bolívar, que está acompañándonos hoy por aquí. ¿Alguien quiere preguntar algo que sea concreto? Preguntas concretas. Sí, a cualquiera de los dos panelistas, por